Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a seguir con la clase de instalaciones eléctricas sobre el cálculo de diseño para líneas de acometida. Como les había mencionado, esta es una de las clases más importantes para el cálculo de las líneas de alimentación y las líneas derivadas. Vamos a entrar a un PDF de este momento y que se lo voy a ir explicando. Bien, aquí está. Aquí vamos a ver cómo se hace el cálculo para la carga eléctrica residencial y cómo vamos a obtener cuáles son los cálculos de cómo vamos a tener los conductores, líneas principales que entran a la vivienda hasta el centro de carga. Este documento pues es un ejercicio que trae las fórmulas, trae prácticamente la teoría, trae las fórmulas y que la vamos a desarrollar y vamos a ir desarrollando y aprendiendo. Cualquier otro ejercicio pues se utiliza este ejercicio como guía. Entonces el cálculo de carga para determinar el tamaño mínimo de los conductores de acometida y servicios requeridos y de servicio requeridos para vivienda familiar pues es el siguiente. Primero vamos a comenzar por el cálculo de iluminación general. Para el cálculo de iluminación general lo que ocupamos es conocer el área de la vivienda, qué área tiene. Por ejemplo, si yo tengo una vivienda que mide 10 metros de frente y tiene 15 metros de fondo, serían 10 por 15, 150 metros cuadrados. Esta es lo mismo, esta está dada pero en pies cuadrados. Y podemos transformar de pies cuadrados a metros cuadrados o metros cuadrados a pies cuadrados. Y la otra situación es que si está dado en pies cuadrados, vamos a multiplicar por el factor de 3. Y si está dado en metros cuadrados, vamos a multiplicar por el factor de 26.9. Y eso nos va a dar el valor de la potencia en watts. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan bien? Sí, ingeniero, se lo escucha. Sí, ingeniero, se escucha bien. Bien, entonces continuamos. Lo primero, para calcular entonces la potencia en iluminación serían los 1500 pies cuadrados de área por 3 watts por pie cuadrado y esto me da 4500 watts. ¿Qué significan estos 4500 watts? Significa que más o menos es la potencia promedio en iluminación que va a tener una vivienda que tiene este tamaño, ¿verdad? Yo diría que más o menos ya pasado a metros esto viene siendo como 10 por 12 más o menos el tamaño de esta vivienda. Casi un aproximado. Y esta va a ser la potencia promedio aproximada en iluminación. Luego vamos a tener cargas de pequeños aparatos. Las cargas de pequeños aparatos es para los tomas, ¿verdad? Tomas que van en la sala, en el comedor, en los dormitorios. Todos esos tomas que van en esos sitios van a ser para pequeños aparatos. ¿Cuánto vamos a tomar para pequeños aparatos? Siempre vamos a tomar 3000. Esto es una constante. Podemos tomar más potencia siempre y cuando la vivienda o la residencia sea de 2 pisos y contenga, por ejemplo, en vez de 3 dormitorios, contenga 6 o 7, 8. En vez de un aire acondicionado, contenga 3, 4 aires acondicionados. Entonces, en esos casos, vamos a aumentar la carga por pequeños aparatos. Pero de momento, solo vamos a ocupar para una vivienda normal o estándar 3000 watts. Y de lavandería el ejercicio dice que tiene 1500 watts. Estos datos venían en un PDF anterior. No sé si ustedes ya los han revisado todos, pero en un PDF anterior vienen todos los datos de este ejercicio. Entonces ustedes pueden ir y revisarlos y volverlo a hacer en su casa para tener una idea más clara, aunque los datos yo los tengo aquí, en esta misma hoja. Ya para la lavandería pues son 1500 watts. El total de esta potencia son 9000 watts. O sea, 4500 más 3000 más 1500, 9000 watts. Luego, a esto habrá que calcularle un factor de demanda.
¿Qué es lo del factor de demanda? ¿A qué nos referimos con factor de demanda? El factor de demanda nos referimos a cargas que son utilizables, reales, ¿verdad? Recuerden que tenemos cargas máximas, en una vivienda tenemos cargas máximas y tenemos por otro lado cargas reales utilizables. Entonces yo ponía el ejemplo, les pongo el ejemplo de la misma iluminación. En una vivienda no todas las lámparas de una vivienda van a estar encendidas al mismo tiempo. Normalmente usted tiene encendida la iluminación de la sala y del comedor, pero no está encendida, por decir algo, la iluminación del patio o de los baños o del porche. O sea, normalmente cuando se enciende una parte de la casa está apagada otra. O cuando se encienden, por ejemplo, los dormitorios, normalmente está el comedor apagado o la cocina. Si ya las personas hicieron su cena o su almuerzo, bueno, en el almuerzo no, porque no encendemos normalmente lámpara, pero en la cena encendemos las luces del comedor en el momento que estamos cenando, o encendemos las luces de la cocina en el momento que estamos cocinando. Pero si ya se dejó de cocinar, pues ya no las encendemos. Entonces hay una oscilación entre luces que se apagan y luces que se encienden. Y eso es lo que nosotros llamamos, pues, el cálculo de la potencia real. Porque nosotros podemos tener y decir, todas las lámparas de la casa me consumen 4.500 watts, pero en realidad solo voy a usar un promedio de, qué sé yo, unos 1.000 watts. O toda la casa me consume 4.500 watts, pero solo voy a usar una porción de esos 4.500 watts. Y a esa porción es lo que yo le llamo la aplicación de potencia con factor de demanda. Los factores de demanda se han calculado y el Código Nacional Eléctrico los establece en porcentajes. Y se han calculado en base a investigaciones, en base a experimentos y en base a estadísticas. Por ejemplo, para calcular esta carga con factor de demanda, vamos a hacer lo siguiente. A estos 9.000, de estos 9.000 vamos a tomar 3.000 según el código. Esto que les estoy hablando son datos ya dados. De estos 9.000 yo voy a agarrar 3.000 y esos 3.000 los voy a agarrar al 100%. Entonces tengo 3.000 al 100% y voy a poner aquí 3.000 watts. Y luego dice que lo restante, ¿cuál es lo restante? Lo restante de estos 9.000, si agarro 3.000 me restan 6.000, ¿verdad? Dice que lo restante lo vamos a calcular al 35%. Si yo multiplico 6.000 por 0.35 me va a dar 2.100 watts. Sumo estos dos valores y voy a tener 5.100 watts. ¿Qué significa? Que de 9.000 watts que teníamos, ahora pasamos a una potencia más reducida, que es de 5.100 watts. ¿Y por qué se reduce? Por el factor de demanda. Entonces, esto se da en algunas cargas de la vivienda, no en todas. ¿No? En algunas cargas como la iluminación, la estufa, hay factores de demanda que hay que aplicar. Entonces, el primero es este, ¿verdad? Del 35%. Esto se da en viviendas que consumen potencias menores a 120.000 watts. Pero estos se dan, sí, el 35% se da en viviendas que consumen menos de 120.000 watts. Pero si fuera una vivienda grandota que consume más de 120.000 watts, como el caso que les explicaba de unas casas grandes de 2 pisos con muchos dormitorios y baños, entonces en ese caso vamos a aplicar, en vez del 35%, vamos a aplicar un 25%. Pero como nosotros lo que estamos ahora viendo, más que todo son casas estándar, vamos a utilizar el 35% para nuestros cálculos. Luego, venimos y vamos a calcular la estufa eléctrica. La estufa eléctrica tiene una tabla que les mostré la semana pasada con sus factores de demanda. Hay 4 filas. Dentro de esas 4 filas está la primera que dice que estufas pequeñas que llegan hasta 1.750 watts, estufas medianas que llegan hasta 8.000 watts,
estufas más grandes que llegan hasta 12.000 y estufas más grandes que es de 12.001 a 27.000 watts. Entonces hay 4 divisiones. Nosotros debemos saber en cuál de esas 4 divisiones caemos. Por ejemplo, este ejercicio dice que la placa característica tiene una potencia nominal de 15.300 watts. Esta es la potencia nominal, esta es la potencia de placa que trae una estufa. Cuando nosotros hacemos un diseño, tenemos que ver cuál es el tipo de estufa que vamos a instalar o cuál es el tipo de estufa que va a tener la vivienda. Entonces, considerando que son 15.300 watts, vamos a usar el cuarto ítem de la tabla que les mostré de estufas, y en esa tabla dice que de los primeros 12.000 de esta potencia, vamos a tomar 8.000. Ese ya es un dato inmovible, ¿verdad? De los primeros 12, vamos a tomar 8.000. Ahora, de lo que resta, que serían de los 15.300 menos 12.000, aquí nos van a quedar como 3.300 watts aproximadamente. Eso lo vamos a multiplicar por el 40%. Ese es otro dato del Código Nacional Eléctrico. Vamos a multiplicar por el 40% de lo que resta. Y eso me da 1.320 watts. Sumo los 8.000 más los 1.320 watts y lo que tengo ahora es una carga de 9.320 watts. O sea que pase de 15.300, una carga máxima, a una carga utilizable, ¿verdad? Que es 9.320 watts. Y es el mismo caso de las lámparas. En una estufa nunca vamos a utilizar todas las hornillas. Es difícil, muy difícil que una hornilla, que en una vivienda vayamos a usar las 4 hornillas de la estufa y el horno al mismo tiempo. Normalmente se usan 2 hornillas, 3 hornillas, y el horno casi siempre pasa apagado. Y cuando el horno se enciende, normalmente solo están usando 1 o 2 hornillas. Entonces, basado en esos datos experimentales, estadísticos, pues se hicieron estas tablas para el factor de demanda de la estufa. Y estamos pasando de 15.300, que es la carga máxima, a 9.320. ¿Está claro hasta ahí? Bien, sigo. Sí, ingeniero. Entonces, ahora vamos a ver otros aparatos. Otros aparatos, por ejemplo, la secadora de ropa. La secadora de ropa es un aparato que consume bastante potencia. Aquí dice 5.000 watts. Normalmente la secadora de ropa no aplica ningún factor de demanda, porque no es un aparato que lo estamos usando todo el día. Y cuando estamos usando, por ejemplo, la estufa, normalmente no usamos la secadora, o cuando estamos usando la secadora no usamos el calentador de agua, etcétera. Entonces este aparato, según el Código Nacional Eléctrico, no se le aplica ningún factor. Si aquí tengo 5.000 watts, aquí voy a poner 5.000 watts. De ahí fíjense bien, aquí quiero que tengan mucho cuidado. Tengo un extractor de horno que dice que tiene 713 watts. Y tengo por este lado una lavadora de platos, 1.200, un triturador de basura, 690 watts, y un calentador de agua, 2.500 watts. Por lo tanto, el Código Nacional Eléctrico me exige primero encontrar cuál es la potencia más grande del motor que tengamos acá. Estos aparatos, por ejemplo, el extractor de horno lleva motor y el triturador de basura lleva motor. Entonces, ¿cómo encuentro la potencia? Pues la potencia se encuentra multiplicando el voltaje por la corriente. Este voltaje por esta corriente me va a dar 713 y este voltaje por esta corriente me va a dar 690. Entonces, entre estos dos valores, entre 713 y 690, ¿cuál es la potencia más grande? ¿La del triturador de basura o la del extractor de horno? Pregunto, ¿cuál es la potencia? El extractor. El extractor de horno. Correcto, es más grande. Son 713 contra 690. Entonces, como sabemos que el extractor de horno es el que tiene el motor más grande, el Código Nacional Eléctrico dice que a ese motor le vamos a agregar un 25% más de carga.
O sea que los 713 por 0.25 me van a dar 178.25 watts, que son 178 watts más que le tengo que agregar a este extractor. Entonces, estos 713 más estos 178 me van a dar 891.25. Y si le sumo los 5.000 de la secadora, me va a dar 5.891.25. Entonces, lo que voy planteando en amarillo es lo que al final voy a sumar. Lo que está marcado en amarillo, mira. Esto y esto es lo que al final voy a sumar. Y luego tengo unos aparatos como la lavadora de platos, 200 watts, que dijimos que tampoco aplica ningún factor de demanda. Solo se utiliza un momento a la hora de lavar los platos. Y el triturador de basura, pues era motor, pero no aplicó como motor más grande, entonces la potencia queda igual. Y el calentador de agua no tiene tampoco ningún factor de demanda, por lo tanto solo copio el valor, 2500. Sumo y voy a tener 4390 watts. Una vez que tengo todos estos valores en amarillo, sumo todos los valores en amarillo y me van a dar 24.701.25 watts. Esta es la potencia total de carga demandada. Esta es la potencia total de carga demandada. Esta potencia supuestamente es más grande, pero lo que andamos buscando es la potencia real utilizada, esta potencia real utilizada. Con esa potencia yo voy a encontrar que la corriente es igual a potencia sobre voltaje. Con esa potencia que vemos ahí arriba, con esa potencia yo voy a hallar que la corriente es igual a potencia sobre voltaje. ¿Cuánto es la potencia? Pues 24.701.25. ¿Cuánto es el voltaje? 230. ¿Por qué 230? Porque aquí lo mencionan. Dice que el calentador de agua tiene 230 voltios. Dice que el secador de ropa tiene 230 voltios. La estufa, 230 voltios. Ahora, si el ejercicio dijera 240 voltios, pues le vamos a poner aquí abajo 240 voltios. Pero para este ejercicio son 230 voltios y al hacer la división me quedan 107.39 amperios. 107.39 amperios. Este es para el servicio trifilar o servicio bifásico o las dos líneas de entrada, fase 1, fase 2. Voy a tener dos conductores que van a tener que conducir 107.39 amperios. Entonces me voy a la tabla donde están los conductores por ampacidad para ver cuál es el tipo o número de conductor. Entonces dice que el tamaño mínimo requerido para servicios subterráneos, el tipo de cable que vamos a usar es el THWN, número 4. ¿Por qué THWN? Porque este es el más utilizado en instalaciones, porque es termoplástico, soporta calor, soporta agua, polvo y tiene una cubierta de nylon. Entonces, este tipo de conductor, número 4, es el que vamos a usar para las dos líneas de entrada, con capacidad máxima para 125 amperios. Aquí dice 107 y aquí dice 125. Ya vamos a ver por qué. Entonces les voy a entrar a ver el... Vamos a ver si lo encuentro, creo que es este. Allí. Ingeniero. Dígame. Sí. Disculpe, es que quería saber si me puedo retirar de la reunión. Es que se me fue la energía y el celular ya se me va a apagar. Sí. ¿Qué es lo que necesita? Que me excuso porque es que se me fue la energía aquí. Sí, le estoy escuchando, pero ¿qué es lo que quiere? No, que voy a salir de la reunión por lo mismo. Sí, que no le escucho nada, está entrecortada la voz. Sí, es que es por lo No sé si mismo. los compañeros escucharon. Ingeniero, es que le está pidiendo eso, permiso para excusarse. Ah, no, está bien. Está bien. Si necesita salir, gracias, salga. Está bien, pero en el aula virtual, ¿verdad? Entonces decía que aquí me equivoqué de ejercicio. Es este. Aquí.
Entonces aquí tengo dos tablas. Tengo esta que es la tabla de Circular Mills que vimos anteriormente. Y tengo la tabla de ampacidades. Aquí lo pueden leer. Tabla 310.15b17. Es la tabla de ampacidades permisibles de los conductores. Eso significa cuánta corriente máxima puede dejar circular un conductor sin dañarse. Entonces vemos aquí, miren, quiero que me pongan atención a esto. Primero tenemos aquí varias columnas. Entonces la primera columna es que nos da los calibres o tamaños de los conductores en milímetros cuadrados. Pero este dato prácticamente ahora no lo ocupa. La segunda nos da la designación AWG del conductor por numeraciones, que son las numeraciones que usamos en instalaciones eléctricas. Como cuando ustedes dicen calibre número 12, calibre número 10, 8, 6, esos son los calibres. Y tenemos las otras columnas que son ya las columnas de los tipos de conductores con su forro. Por ejemplo, aquí tenemos tipos TW, tenemos tipos THW y tenemos tipos THWN. Estos conductores trabajan a 75 grados y estos a 60. Normalmente hoy en día se utiliza todo lo que está acá. THWN y a 75 grados. Podemos usar también a 90, pero ya sería un THH, que es doblemente resistente al calor. Pero este es el estándar, el de 75 grados centígrados. Este sería ya para trabajos en empresas o en industrias donde se genera mucho calor. Entonces vamos a tenerlo lo vamos a tener específico para nuestras instalaciones eléctricas. Entonces entramos por acá, por esta columna, vamos a bajar y nosotros encontramos un valor que era ¿cuánto era? 107, ¿verdad? 107 está ubicado entre 95 y 125. ¿Estamos de acuerdo? Sí, en general. 107 amperios va a estar entre este valor y este valor, o sea que va a estar aquí en medio más o menos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de los dos valores voy a tomar? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. El de abajo. El más alto sería 125. El más alto, correcto, 125, ese es el que voy a tomar. Con ese valor tomado, porque me aproximo al inmediato superior, me voy hacia la izquierda y encuentro que el cable libre es AWG número 4. Perdón. Por lo tanto, voy a decir que lo que ocupo es un THWN número 4. Aquí están las designaciones por forro. Aquí está la designación solo del conductor por cobre. Es un calibre 4. Y el forro, pues el que escojamos o que compramos, o que compremos, THWN, bajamos por acá y número 4. Entonces, ese es el conductor que yo voy a necesitar para las líneas de entrada o las líneas de servicio o línea alimentadora, la que llamamos también circuito alimentador. Este número 4 me sirve para conducir hasta 125 amperios. El ejercicio nos dio 107, pero como tenemos que coger nos queda una holgura de un poco de amperios más. Entonces yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos amperios puede conducir el cable número 2, el AWG número 2? ¿Cuántos amperios? 170. 170. Exactamente, 170 amperios. Y si tuviera un conductor número 350, ¿cuántos amperios puedo conducir? Conductor aquí, mire, 350. 505. ¿Cuál? Exactamente, hasta 505 amperios. Los conductores bastante gruesos para dejar pasar mucha corriente, ¿verdad? Entonces creo que con esto queda claro cómo es la escogencia del conductor. Recuérdense que estas tres columnas son para cobre
y estas 3 columnas de acá son para aluminio. Nosotros estas no las vamos a usar, o casi no las vamos a usar, porque nos vamos a concentrar en conductores de cobre. Estas se podrían usar para conductor triplex, que es el que viene del poste a la mufa. Pero nosotros lo que andamos buscando es la entrada de servicio, el conductor que es el circuito alimentador. Entonces vamos a usar acá, en este rango que dice cobre. Vamos a entrar por acá, porque este es el estándar a 75 grados, y vamos a buscar cuál es la ampacidad del conductor que necesitamos. Entonces, vuelvo otra vez al documento que teníamos. Aquí está. Ahí lo están viendo, ¿no? Están viendo el documento anterior. Sí, ingeniero. Sí. Sí, ingeniero. Bueno, entonces ya saben de dónde salió este valor, ¿va? 107 del cálculo de potencia sobre voltaje. Y este nos dio, según la tabla, una capacidad AWG número 4. ¿Verdad? AWG número 4 con capacidad máxima para 125 amperes. Normalmente si tenemos una expansión futura a corto plazo, una expansión futura sería que nos damos cuenta que el dueño de la vivienda o ustedes quieren hacer una expansión de un dormitorio, 2 dormitorios y poner algunos equipos eléctricos nuevos que no están contemplados. Entonces podemos aumentar un poco más, ¿ves? Pues en vez del 4 podemos usar el 3. Este deja pasar 125 y este deja pasar 145. Pero esto solo se hace cuando estamos seguros que hay una expansión futura a corto plazo. Porque no podemos tener expansiones futuras donde las vamos a hacer a 20 años. Porque sería tener cable cobre mal utilizado. Haber invertido un cable más grueso que es más caro y de forma mal utilizada. Luego pasamos acá, miren. Vamos a calcular ahora el neutro y el aterrizaje. El ejercicio dice que tanto el calentador de agua como la secadora de ropa no utilizan cable neutro. Solo utilizan las 2 vivas. Lo que sí puede utilizar los 2 son cable tierra, estos aterrizajes. Pero tanto el calentador de agua como la secadora especifica el ejercicio. No lo especifico yo, especifica el ejercicio de que no utilizan el cable neutro. Y como no tienen cable neutro, no lo vamos a considerar. Estas cargas no las vamos a considerar porque estamos calculando para conductor neutro. Y también el otro impasse que tiene esta parte es que la carga de estufa, ahora le vamos a aplicar un 70%. ¿Verdad? Eso es todo. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos las mismas cargas anteriores. Miren, la de iluminación, 5100 watts, que la teníamos aquí arriba. Miren, tenemos 5100 watts. Para estufa, 9320. Y tenemos las demás cargas. Entonces, aquí abajo tenemos la de iluminación. La carga por iluminación tenemos 5100 watts. La de la estufa sería los 9320 watts que tenemos arriba, pero le vamos a aplicar el 70%. O sea, lo vamos a multiplicar por 0.7 y nos va a dar 6524. O sea que estamos reduciendo más la carga todavía. El extractor de horno, pues son los 713 watts con los 178 del motor más grande. Esto del motor más grande se hace porque normalmente un motor en el momento que arranca tiende a subir la corriente y por lo tanto tiende a subir la potencia en el momento del arranque hasta llegar a su punto de operación normal. Entonces, por esas razones estas potencias se incrementan. Y luego la lavadora de platos, pues que usa 1200 watts, no tiene factor de demanda, queda igual. Sumamos todas estas cargas y se van a dar cuenta ustedes que como ya no tenemos el calentador ni la secadora, en vez de 24.700, ahora nos quedamos reducidos a 14.405 watts. Con esta nueva potencia, vamos a entrar acá y vamos a calcular la corriente como potencia sobre voltaje.
Y los 14.405.25 watts los vamos a dividir entre 230 voltios y vamos a tener 62.63 amperios. ¿Verdad? 62.63 amperios. Se dan cuenta que antes nos daban 107 amperios en la fase, ahora nos va a dar 62 amperios en la neutra. Y dice que el tamaño mínimo de ese conductor es número 8. Y yo les digo, ¿cómo encontraron eso? Le vamos a volver a entrar a la tabla. Pero antes, quiero que sepan que las líneas vivas eran número 4, la línea neutra es número 8, y la línea de tierra solo tengo que subir un valor. Si este es 8 y subo un valor, vamos a quedar en 10. Mira. Por eso dice aquí, el aterrizaje va a tener un amperaje y va a tener menor amperaje y será THWN número 10. O sea que en este caso no hay que calcularlo, sino que solo subimos una denominación de 8 a 10. Acuérdense que el número va para arriba, de 8 a 10 yo estoy aumentando el número, pero lo que estoy haciendo es bajando la cantidad de corriente. Entonces, para finalizar, aquí tenemos que ya la respuesta final será que nuestro circuito alimentador consta de 2 por THWN número 4, o sea, son 2 conductores THNW número 4 para las fases, de 1 por THWN número 8 para el neutro, y 1 por THWN número 10 para el tierra. Ahora, como les decía, ¿de dónde salió este número 8? Si nos dio 62 amperios, vamos a entrar otra vez a la tablita. Yo creo que por aquí la tengo. Vamos a ver. Aquí, mira. Correcto. Entonces, ¿están viendo la tabla? Sí, sí se ve. Bueno, entramos otra vez por acá, donde decía 75, ¿verdad? 75 grados centígrados y THWN, que esta es la denominación de cable que se compra para instalaciones eléctricas. Pueden comprar algo otra de esta, pero la más utilizada es esta. Y hay otros forros, como vimos anteriormente, por ejemplo, estos RH, que son hules. Hay algunos tipos de cables que son más rígidos, otros soportan más peso, otros son contra, por ejemplo, contra combustible. Pero aquí el que nosotros usamos es este, THWN. Entonces, perdón, THWN. Bajamos por acá y vamos a buscar ¿qué? Vamos a buscar el 62, ¿verdad? 62 amperios nos dio la corriente. 62 está entre 50 y 70. Aquí, entre estos dos valores. Entonces, vamos a ponernos aquí en medio, entre 50 y 70. Entonces la pregunta es, ¿cuál escogerían ustedes, el 50 o el 70? Entonces, como habíamos dicho antes, dígame, ¿cuál escogerían? Bueno, escogerían el inmediato superior. El 70 porque es el inmediato superior, ¿no? Corren hacia la izquierda y van a encontrar el 8. Cable AWG número 8 o dicho también THWN número 8. Y como les decía, ya para el aterrizaje solo subo un número, miren, de aquí para acá, del 8 al 10. Vamos a consumir menos todavía corriente porque en el aterrizaje va menos corriente. Si hay descarga, ¿no? Entonces de 8 a 10. Entonces vamos a usar el 10 para cable de aterrizaje. No sé si tienen claro el concepto. ¿O no está claro? Aquí podemos aclarar este concepto. Mira. ¿Cómo dice? Que les escucho entrecortado. Hablen un poco sí, más esa fuerte. parte del uso de los cables, sí. Quedó... Sí, esa parte de los cables sí la entendemos. ¿Lo entendió? Bueno. Entonces quiero que miren esto. Ya para terminar.
¿Están viendo este dibujo, ese esquema? Este es el primer esquema de acometida que les mostré. Ahí les va a aparecer, es que tarda en llegar. Sí, ahora sí. Ahora sí, bueno, entonces miren, te quiero especificar algo. Esta parte de acá, donde dice L1, creo que no se mira bien, pero bueno. Aquí, miren, L1, L2 y neutro. Esta parte es lo que nosotros llamamos líneas secundarias, que son las líneas de alto voltaje que trae el ENE. De esas líneas secundarias yo voy a bajar a través de este bastidor. Bueno, estas líneas enganchan en este bastidor para quedar detenidas, ¿no? Y tienen unos aisladores para aislar la energía de un punto y de otro. De aquí mismo, de esas mismas líneas, hago los empalmes con este cable triplex. El cable triplex vienen 3 líneas entorchadas, 2 borradas en negro y la que mina en rojo es una línea que no trae forro. Se mina directamente al aluminio y es la que sirve de línea tensora porque es la que va agarrado a algún gancho. Entonces esas son las 3 líneas que bajan. Luego esas 3 líneas se conectan acá y pasan por todo este circuito, por toda esta tubería y entran acá. Nada más que entran ya no como 2 negras y una roja, sino que como 2 moradas y una azul. Porque ya en esa parte de aquí ya le llamamos nosotros nuestro servicio, nuestra entrada de servicio. Aquí es nuestra cometida, aquí es nuestra entrada de servicio. Si ustedes se fijan, llegan a 2 barras, las líneas de fase, 2 barras. Y la otra es neutro, el azul. Aquí lo que se está produciendo acá es esto mismo, que era el sistema Edison. El sistema Edison es un generador que saca estas 3 líneas de esta manera. Tenemos que entre línea 1 y neutro vamos a tener 120 voltios. Entre línea 2 y neutro vamos a tener 120 voltios. Y entre las 2 líneas vivas, que sería L1 y L2, vamos a tener 240 voltios. Eso que ven aquí en este dibujito es lo mismo que está ocurriendo acá. Y todo eso está viniendo desde la postería de la calle. Y entonces aquí pasa lo mismo, entre L1, que es esta barra, y el neutro, vamos a tener 120 voltios, y entre L2 y el neutro, 120 voltios. Y entre la L1 y la L2, miren, aquí se mira abajo, vamos a tener 240 voltios. Esto se lo pongo para que les quede más claro qué es lo que está pasando con el cálculo. El cálculo me está dando estas 2 líneas moradas, donde nosotros decimos 2 por THWN número 4. Son estas líneas, que son 2 líneas, por THWN número 4, y después la azul, que sería 1, por THWN número 8, y el aterrizaje, que sería este, o otro que pueda ser puesto por acá, sería 1 por THWN número 10. Ese no lo calculamos, sino que solo lo reducimos el número a un cable más delgado. ¿Está claro eso? Ahora, alguien me dijo, está claro lo de la tabla, pero de aquí, el procedimiento este que vimos, ¿hay algo que tengan alguna duda? Hagan su pregunta, porque acuérdense que el próximo... Ingeniero, yo en esa parte tengo la duda. Bueno, ¿qué duda? Ingeniero. Ajá, dígame, ¿qué duda tiene? ¿Se escucha ahí? Sí, le escucho. En la parte donde tenemos la trituradora, en la parte donde tenemos la trituradora y la secadora, ahí solo tenemos 3 aparatos, pero si sube un 4.º aparato, siempre vamos a ver la mayor temperatura, la mayor potencia, y los otros los vamos a multiplicar por el 25%. No, solo uno. Aquí solo estamos tomando un motor, que es el más grande, y lo ponemos por el 25%. Si yo tuviera 3, 4 motores, agarro el motor más grande y a ese le pongo el 25%. Los otros, todos los demás los dejo igual. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Con respecto a aparatos, de repente pueden aparecer más aparatos, ¿eh? Aquí el último aparato es el calentador de agua, pero le puede aparecer aquí abajo, por ejemplo, le puede dar un aire acondicionado, puede aparecer aquí. Entonces yo solo voy poniendo más cargas aquí. O le puede aparecer, en Estados Unidos usan mucho los calefactores para calentar el aire, porque son lugares muy fríos. Entonces si hay un calefactor
Lo ponemos acá y le ponemos la potencia. Que el factor no lleva factor de demanda, entonces le pongo la potencia completa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro o tienen otra duda? Sí. Yo tengo dos dudas. Dígame. La primera sería con el factor de demanda de la iluminación, que según los estándares se agarran 3000 watts al 100%, pero ¿qué pasa si el cálculo inicial me da menos de 3000 watts? ¿De qué? ¿De iluminación? Sí, de iluminación. Por esa razón, es que usted puede calcular esto, mire, fíjense bien, mírenlo matemáticamente. Usted puede calcular esto solo en la parte de iluminación. O sea, a estos 4500, sacarle los 3000, ponerlos al 100%, ¿verdad? Y lo que resta serían 1500. Y esos 1500 los puede poner al 35%, ¿verdad? Y le va a dar otra parte aquí y lo va a sumar. Pero asumiendo lo que usted dice, que de repente esto sería muy pequeño y daría menos, por eso se le agregan estas cargas. Estas como cargas para acomodar. Estas cargas acomodan para que no vaya a suceder lo que usted dice, sino que agarro de toda esta carga los primeros 3000 y de lo restante el 35%. Y lo pongo acá. Y lo meto acá. Porque de lo restante también, de pequeños aparatos y lavandería, resulta que estos también va incluido el factor de potencia. El factor, perdón, de demanda. Entonces, por esa razón sale así. Si yo tuviera, por ejemplo, si yo calculo, por ejemplo, a los 4500, le agarro los 3000, quedan 1500, ¿verdad? Y si esos 1500 lo tomo al 35%, me quedan como 500 watts más. Entonces, aquí me daría 3500, en vez de 5100. Porque no le he calculado el factor de demanda a esta parte. O sea, esa parte se calcula completa con estos tres. Se calcula con la iluminación, con los pequeños aparatos y con la lavandería. Porque también en pequeños aparatos usted no va a tener toda la vida todos los tomacorrientes utilizados. Usted puede tener un toma conectado a un televisor, pero tal vez no está encendido. O de repente no está cargando el teléfono, de repente... O sea, no todos los tomas van a estar utilizados a la vez, entonces también va ese factor de demanda, ya incluido aquí. Y se calcula para estos tres. Ya lo demás, pues la estufa se calcula aparte. Y lo demás, pues prácticamente no lleva ningún factor de demanda, a excepción del motor más grande. ¿Verdad? Y para calcular el neutro, sí, habrá que agregarle a la estufa un 70% adicional para bajar la carga, que fue lo que hicimos aquí. Un 70% adicional. Lo hicimos acá, mira. Carga de la estufa, nos había dado 9320 ya con el factor de demanda, pero le aplicamos otro factor encima, que es 0.7, y baja más la carga. Entonces ahí sumamos y nos da esta nueva potencia. Esta nueva potencia sale 10.000 watts menos. ¿Por qué? Porque ya no va la secadora, ya no va el calentador de agua. ¿Verdad? Si hubiera algún calentador, alguna secadora que utilicen el neutro, pues hay que agregarlos. Aquí, si le hice el ejercicio que la secadora utiliza el neutro, no el aterrizaje, sino que el neutro. Porque acuérdense que hay equipos electrónicos. Hoy en día usan mucho, hay equipos que usan mucho la parte electrónica. Entonces, para la parte electrónica se ocupa mucho la neutra. Porque normalmente con los 110, 120 voltios es que manejamos las tarjetas. Entonces, en ese caso, pues habrá que aplicar aquí diferente. ¿Alguna otra pregunta? No tiene más preguntas.
Ingeniero, yo por ejemplo, todo lo del cálculo sí lo entendí, pero en la práctica, en una instalación eléctrica, ¿qué sucede, digamos, cuando se calcula en base a lo que consume una placa característica de una estufa, pero en esa vivienda, por así decirlo, más adelante la cambian y es mayor? ¿De estufa? ¿Sí? Estamos hablando de la estufa. Bueno, digámoslo de esta manera. Si yo tengo una instalación eléctrica, lo que yo voy buscando es dos cosas, o podría decir tres: la eficiencia, el costo de instalación y la seguridad. Serían esas tres cosas. La seguridad de las personas es una, el costo de materiales es otro, y la eficiencia. Entonces, cuando usted va a hacer una instalación, usted lo calcula en base a unos estándares. Pues, si yo pongo una estufa ahorita, imagínense que yo tengo una estufa aquí de 15.300. ¿Por qué estufa la puede cambiar? Por una de 16.000. No cambia mayor cosa. Por una de 12.000, más bien reduce la potencia. Entonces no hay un cambio así drástico. El problema es cuando tenemos cambios drásticos, que yo digo, bueno, ahora en mi casa se le agregaron 3 aires acondicionados nuevos, uno por cada dormitorio. O se le agregó otras cargas que no existían. Usted sabe que hoy en día existen tantos aparatos eléctricos que las cargas estas tienden a aumentar, ¿no? Le puedo poner miles de ejemplos, pero así como le decía, en nuestro sistema, por ejemplo, aquí en Honduras, no usamos los calentadores de aire, que es para calentar el medio ambiente, que jalan mucha potencia. Sí usamos el calentador de agua, que es para calentar el agua. Pero imagínense que de repente se dañó el calentador de agua, entonces decidieron poner duchas. A veces resulta que las duchas consumen más potencia que el calentador de agua. La diferencia está en que la ducha trabaja 15, 20 minutos mientras usted se baña y el calentador de agua no, permanece encendido más tiempo durante todo el día porque el agua también le sirve para lavar los platos, lavar la ropa, siempre con agua caliente o a cierta temperatura. Entonces esos son los cambios que pueden ocurrir. Lo otro que yo les decía, pues que ustedes le pueden dejar una pequeña ampliación. De hecho, casi todas las instalaciones, si usted ocupa, por ejemplo, imagínense que usted ocupe 16 disyuntores para una instalación eléctrica, uno doble y otro sencillo. Bueno, entonces, ocupa 16. Usted normalmente lo que va a hacer es que va a comprar un tablero de 20. Siempre va a dejar 4 espacios vacíos para alguna expansión, para alguna pequeña expansión que queda prevista con el cambio del cable aquí, por ejemplo acá, miren. Aquí queda previsto de los 107 a los 125, hay una pequeña cantidad de energía que podemos seguir utilizando, ¿no? Este es el cálculo y este es lo que tenemos a la hora de comprar. Entonces, ahí se da, pues digo, puedo aumentar mi carga. Ahora, si yo necesito aumentar mi carga más, yo les decía, podemos dejar previsto un cable un poquito más grueso. Y si de repente el dueño de la vivienda decidió meter mucha carga, y ahí lo que tiene que hacer el dueño de la vivienda es sacar el alimentador y meter un nuevo alimentador. Se sacó el cable número 3, por decir algo, y le voy a meter un cable número 1 a la casa. Pero eso va a suceder solo cuando ya haya metido toda la carga y se verifique que la carga excede la capacidad de los conductores alimentadores. Es porque no se puede estar... O sea, yo puedo en mi casa meter un cable grueso, un número 1 de alimentador y no va a tener ningún problema. Ahí va a estar toda la vida ahí consumiendo lo que yo quiera para una vivienda. Pero ¿qué pasa? Ese es un costo grande. Meter un cable desde el número 6 a un número 1 es un costo grandísimo. Y esos costos grandísimos son los que hay que evitar. Porque aparte de eso, es un cable muy grueso que hay parte de ese cable que como tiene una capacidad grande, hay parte de ese cable que no se está ocupando. Solo cierta cantidad de corriente pasa por él y hay una cantidad de corriente que no. Entonces es como usar una carretera media. Pues yo hago una autopista para 10 carros y solo están pasando 4. Ese es el ejemplo. O hago una autopista para 10 carros y solo pasan 6. Entonces tengo una autopista subutilizada. Y lo mismo pasa con los conductores.
Ahora, si yo tengo una autopista para 6 carros y me doy cuenta que hay una expansión, que ahora la ciudad creció y voy a necesitar pasar más vehículos, entonces hago un agregado a la autopista, agrego 4 pistas más, ¿verdad? Pero esa inversión la hago en el momento que se necesita, no se hace antes, ¿verdad? No sé si queda claro el ejemplo. Sí, ingeniero, entendido. Gracias. Bueno, les recuerdo que el examen es el próximo lunes a las 9 de la noche, de 9 a 11. Tienen 2 horas para hacer el examen. Bajan el examen del aula virtual, lo desarrollan y lo vuelven a subir al aula virtual. Si escanean de la mejor manera que les quede claro el documento. Si toman fotos, verifiquen que las fotos vayan claras, porque hay problemas. A veces hay algunos alumnos que hasta se molestan, pero Ingeniero, como ese docente, PDF está en el campus. lo Sí. subo hoy o mañana ya. lo subo. Es la otra parte que me falta, ¿no? Porque no han terminado. Como les decía, esto lo voy a subir mañana. Mañana entren al aula virtual a recoger el material que he dado esta semana y a recoger algunos ejercicios para que ustedes los hagan en su casa. Solo ejercicios de práctica, nada más, para que en el examen ya vengan listos para hacer este tipo de cálculo. Lo más importante de estos cálculos es no equivocarse en la matemática y poder saber encontrar las cosas en la tabla, ¿verdad? Eso por un lado. La otra situación que les comentaba es que no todos los relojes están al mismo tiempo, entonces procuren meter los documentos al aula virtual unos 5 o 10 minutos antes. Yo siempre doy hasta las 11 y doy 10 minutos más, pero si yo les digo que les doy 10 minutos más, normalmente el alumno dice, tengo 10 minutos para seguir haciendo el ejercicio, y no es así. Esos 10 minutos extras se les da, pero para meter o subir los documentos al aula. Pero si se quedan haciendo un ejercicio porque no lo han terminado, corren el riesgo de quedar sin entregar examen. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Estúdiense todos los PDF. Hay un PDF de las potencias, que es la potencia reactiva, activa y aparente, que lo pueden ver. Y pueden ver un ejercicio que hay que es sencillo, es pura trigonometría. Lo pueden hacer para que tengan una idea, por si les sale algún ejercicio de eso. ¿Y qué otra cosa? Yo les recomendaría que al examen traigan esas tablas que vieron aquí, las traigan en una hoja aparte. No las empiecen a buscar en el teléfono, en la computadora, porque se van a atrasar. Hagan su examen y tengan en una hoja aparte la tablita o las tablitas o las fórmulas, para que así no tengan atraso. Esa es mi recomendación. Y la otra recomendación, escriban por favor si es posible en lápiz tinta, porque si van a tomar foto, si escriben en lápiz carbón, la foto no se mira. El carbón, pues al tomar una foto el carbón no se mira. Pero si lo toman en tinta y le toman foto, la tendencia es que la foto sí se logra ver. Si ve escaneado, verifiquen que el escaneado pues se mire claro, y si es foto, los resultados todos en tinta, ¿verdad? Procedimiento completo y resultados en tinta. Vienen preguntas de verdadero y falso, 5 preguntas de verdadero y falso, 5 preguntas de encerrar en círculo y 3 ejercicios de estos que hemos estado viendo durante las clases. De hecho, viene uno exactamente de estos. Solo le cambia algún dato y ustedes lo hacen. ¿Tienen más preguntas? Yo tengo una última. Díganme. ¿Está bien especificado qué dispositivos se les calcula el factor de demanda y a cuáles no? Sí, aquí lo vimos. Le vamos a poner el factor de demanda a la iluminación junto con los pequeños aparatos y junto con la lavandería. El otro aparato es el estufa, lleva factor de demanda según la tabla que vimos la semana pasada. Y los otros aparatos es buscar el motor más grande y aplicarle un factor del 25%, pero más, ¿verdad? Agregar potencia más bien, en vez de bajar. Eso sería. Los demás, todos los aparatos que vengan de más, se ponen la potencia tal y cual, tal y como viene.
Si tienen más dudas, las pueden hacer las preguntas en el WhatsApp durante la semana. Ingeniero, Ajá, dígame. bueno, esta es una duda aparte de del contenido de la clase. Usted ayer en el grupo dijo que la fecha de entrega para la investigación del disyuntor diferencial, Ajá, no, sí. la iba a dejar para mañana a las 8, creo. Pero hoy me estaba percatando porque la verdad yo no he terminado de darle formato al documento porque estaba en actividad de otras clases. Entonces hoy me estaba percatando que en el campus está para hoy a las 10 de la noche. Entonces no sé, para estar seguro. Miren, les voy a explicar algo. Yo creo que ustedes ya lo deberían de saber porque me imagino que a días vienen trabajando con aula virtual. Les voy a explicar algo. Estoy dando 3 días para las entregas. Antes solo daba un día, pero como empiezan, que yo trabajo, que yo aquí, que yo... Entonces, como tienen esos problemas, yo les doy 3 días. Que se me fue el internet, que llovió, que yo les doy 3 días para entrega. Pero les sugiero de que entreguen el primer día. Si yo doy lunes, martes, miércoles, entreguen el primer día. Solo que hayan tenido ustedes un impasse muy grande, entreguen el segundo día. En el aula virtual solo les va a aparecer 2 días. O sea que ustedes pueden entregar, por ejemplo, si la entrega es lunes, martes, miércoles, en el aula virtual les va a aparecer que solo pueden entregar el lunes y el martes. Pero hay un ítem que yo agregué que les permite entregar un día más, que sería el miércoles, pero eso no se lo dice el aula. Pero ya está programado para que entre el documento. El problema es cuando el aula virtual no les recibe el documento, pero el aula virtual está programado para recibir el documento. Pero tiene una hora también, ¿no? Esa hora que no pase de las 6, 7 de la tarde, creo. Creo que estaba programado, creo que lo programé más bien hasta las 8. Que no pase de las 8 de la noche, porque ahí sí se van a quedar sin entregar. Por ahí en otra sección me salió un alumno ahí un poco molesto, porque no había podido entregar, y es que usted me dice no sabe usar el aula virtual, y resulta que es él el que no la sabe usar porque no sabe ni siquiera ver las horas de entrega. El alumno debe saber a qué horas puede entregar su tarea y a qué horas no. Y eso ustedes lo pueden ver en el aula virtual. No necesitan de nadie que les esté diciendo. Entonces yo les invito a que cuando hayan tareas y todo eso, lo primero, aunque no hayan hecho una tarea, entren al aula virtual por lo menos a ver a qué horas tienen que entregar y qué día. Luego cuando ustedes ya tienen hecha su tarea, ya tienen el dato, entonces van y entregan. Eso es para que no tengan problemas de retrasos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya no tienen pregunta? ¿Profesor me escucha? Sí. Dice que básicamente con la tarea que entregamos anteriormente, yo el archivo lo puse junto, la tarea 2 y tarea 3, pero no sé si habrá confusión para usted ahí después. Están juntas las tareas, no hay problema, con tal de que cada tarea diga qué tarea es, ¿verdad? No importa que estén juntas, pero que estén, cuando me habla de juntas, están en un solo documento. Sí, en un solo PDF, yo hasta después pensé que... Pero tiene 2 títulos. Pero por lo menos ese PDF tiene el título de la primera tarea y de la segunda tarea, entonces no hay problema. Sí, donde termina una, después comienza el título de la otra. Correcto, no, está bien, está bien. Gracias, pues. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, es que no escuché muy bien esa de la cuestión de que tenemos un día extra para entregar la tarea. No sí, sé. Es que mire, es que el aula virtual, cuando uno programa, tiene 3 ítems. Dice comenzar a entregar desde, que sería el primer día, y terminar hasta, ¿verdad? Terminar tanto. Entonces yo le programo el primer día desde hasta, son 2 días. Desde hasta, 2 días. Pero tiene un tercer ítem que dice permitir todavía entrega. Entonces yo le doy un día más de entrega. Solo que ese día más ya no les aparece ahí. Pero sí les permite entregar. ¿Me entienden? Digamos, la tarea que hay que entregar hoy, se entrega hoy o mañana. Entregar mañana. La pueden entregar mañana, siempre y cuando no se les pase la hora.
Si se les pasa la hora, ya no es problema mío. Y tampoco yo me confiaría de los 3 días. Yo por eso les digo, si ustedes pueden entregar el primer día, entreguen el primer día. Pero si ya por alguna razón de una tarea, de otro examen, de otro profesor, de otras actividades, si no pudieron, entreguen el segundo día. Nunca esperen, mi consejo, nunca esperen a última hora para entregar las cosas. ¿Verdad? Ese es mi consejo. Pero si ya con 2 días tuvieron problemas, tuvieron que ir al médico, entonces les queda un tercer día, ¿verdad? Pero cuidado con la hora, ¿no? ¿Algo más? ¿Ya no hay más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, entre mañana al aula virtual, nos vemos la próxima semana. El lunes no hay clases, sino que hay examen. Pueden utilizar la hora de clase para estudiar, para hacer preguntas por WhatsApp, etcétera. Entonces, pasen buenas noches. Ahí nos estamos viendo. Listo, muchas gracias, ingeniero. Feliz noche. Feliz noche, ingeniero. Nos vemos. Sí, ingeniero. Igual.